Hola, soy Isis Pintado. Dicen que cuando una mujer va sola al cine, es que lo ha entendido todo. Los valores de hombres y mujeres que, contando con otros, deciden tomar al toro por los cuernos, se elevan al punto de manejar al pie de la letra la genética de las cartas que juega en la vida. El objetivo es conseguir conocerse y conocer sus valores, y que estos sean funcionales para su satisfacción. Y mejor aún, conseguir conocerse valiosos en sí, por sí y para sí, para después lograrlo con los demás. Un post-it digital ronda por la internet y dice: mi felicidad no es ser como tú, mi felicidad es ser yo contando contigo. Y definitivamente son palabras muy importantes porque formulan una imagen mental en la que se denota libertad para ser, para decidir, para actuar y para pensar. Y si alguien lo logra, se dice pleno. Si alguien no lo logra, se dice responsable. En adelante mencionemos responsabilidades y no culpas. Recuerda algo, sin importar la intensidad de lo que pase, no es tu culpa. Si pasó o no pasó, eres responsable, pero no por eso, sino por cómo lo recibiste. El uso de los valores positivos te hace responsable de tu felicidad. Es una elección y siempre estamos eligiendo. Es una actividad intrínseca del ser humano porque en determinado momento toca quedarnos a cargo de nuestra vida. ¿Qué importa si algo no lo haces bien o no sale bien? No eres culpable, solo responsable. Pero la responsabilidad es dar el crédito a aquello que vale la pena y que te hará aprender. Si no, que te importe un carajo, suéltalo. El tiempo lo disipa todo. Y esto es magnífico porque siempre puedes volver a comenzar. Eso significa una nueva oportunidad. Una mujer que va sola al cine lo entiende, pero eso solo significa la punta del iceberg. En el fondo es responsable de sus emociones, se conoce, se acepta e influye. Arrasa de tajo con algo que se llama miedo y es el principal agente paralizador. ¿Sabías que el miedo es la única emoción básica que no te permite ni avanzar ni retroceder? Simplemente te paraliza. Pero lo que hacen estas mujeres es inaudito. Esto es solo el trasfondo de algo admirable, es la cereza del pastel. ¿Sabes por qué? Porque les interesa un carajo el exterior. Su centro es su interior, donde todo está alineado, comprendido, aprendido y en armonía. Esa es la base fundamental de su andar. Miren, en el año 2013, la BBC realizó un acompañamiento a un grupo de jóvenes adolescentes que presentaban algún tipo o grado de trastorno obsesivo compulsivo, mientras ellos tomaban terapia intensiva para superar aquellos pensamientos indeseados que causaban dolor emocional. Está el caso de una joven llamada Imogen, quien de no tocar todas las superficies por las que pasaba, sufría terror al pensar que como castigo alguno de sus familiares moriría, y los casos de TOC a los cuales se dio seguimiento eran variados. Había casos más severos que el de Imogen y otros menos severos. Muchos seres humanos enfrentan en el nivel clínico un caso de TOC. Otros solo sufren de miedos y también de imposibilidad para resolver sus problemas. A veces incluso el problema lo hacen suyo sin serlo. Para quienes tienen TOC clínico, los psiquiatras mencionan como terapia inicial que deben aceptar las imperfecciones de su pensamiento compulsivo, lo cual significa que deben aceptar lo que realmente les preocupa de ellos y que eso puede suceder, porque no es algo que pueden controlar y tampoco es su culpa. En la cotidianidad, hombres y mujeres se enfrentan a ciertos tipos de TOC sociales. Por ejemplo, ¿alguna vez has querido ir solo o sola al cine? ¿O viajar solo o sola? ¿Y te has detenido porque qué van a pensar o decir los demás? Si eres alguien que tiene pareja, ¿te atreves a imaginar emprender una vida de forma individual y compartirlo?
pero sin que él o ella sean la otra mitad. Sin embargo, para quienes el TOC solo llega a un grado de miedo a enfrentar el entorno social, la terapia no es distinta y simplemente se basa en aceptar lo que no se puede controlar, y en esa aceptación llega el entendimiento y la comprensión del otro, de tal forma que si el otro se burla de ti por ir o estar solo, debes entender que tocó una fibra importante la cual debes atender para que no cause daño y para que no sufras. Pero no es tu culpa lo que él haya hecho, es tu responsabilidad tratarlo. Además, debes comprender que no es dirigido a ti, es nacido en él, por lo tanto esa burla es para él y para nadie más. Según Mark Manson, escritor del bestseller mundial El sutil arte de que te importe un carajo, un enfoque disruptivo para vivir una buena vida, es posible que los miedos y los TOC surjan por un sentido de validación que el ser humano necesita concretar para poder sentirse deseado, amado y valioso. Valioso en algo o para alguien. El inconsciente cree que somos, ya sea singularmente especiales o que somos singularmente defectuosos, que no nos parecemos a nadie y que las reglas se aplican diferente para nosotros. Y es aquí donde se comienza a polarizar la idea de sentirnos con el ánimo y la fortaleza para hacernos responsables de nuestra felicidad o recurrir al miedo e incluso hasta el grado de un trastorno obsesivo compulsivo. Y no deben observarse por separado. El miedo antecede a los trastornos, pero cuando te haces responsable de ese miedo, entonces antecede el impulso de superación. Superas retos, obstáculos e incluso a ti mismo. Mark Manson afirma que algo benéfico para lograr disipar un problema es pensar que si lo tienes, también existen millones de probabilidades que otras millones de personas lo hayan padecido en el pasado, lo estén sufriendo en el presente o lo vayan a padecer en el futuro. Y aunque esto no minimiza el problema, no significa que deba doler. Tampoco significa que seas una víctima legítima de algunas circunstancias. Solo significa que debes entender que no eres especial y con frecuencia darse cuenta de esto, que tú y tus problemas no son privilegiados ni en severidad ni en dolor, es el primer y más importante paso para resolverlos y no hacerlos tuyos y por lo tanto no caer en miedo o escalar a los TOCs. A veces hacemos nuestros a los problemas, los miedos, las injusticias, el infortunio, hasta a los ex. Y ya nos podemos dar cuenta que no existen en realidad los problemas personales. Pasa que o nos sentimos con derecho a todo o nos sentimos sin derecho. Y si ocurre lo último, esto parece permitir que nuestras inseguridades se descontrolen como nunca antes. En determinado momento, los extremos son los que acaparan toda la atención. ¿Hay o no problema? ¿Eres feliz o no? Pareciera que la zona media duele. Por ejemplo, ¿cuántas veces te tienes que ir de bruces para tomar una decisión? ¿Eres o no eres? ¿Amas o no? ¿Estás o no? ¿Sigues o no? Es una charla ingoing. Escanea tu interior y resuelve. ¿Quieres o no quieres? Porque el medio de ambas palabras incluso no existe. ¿O dirías medio quiero? Entonces es que quieres. ¿O dirías medio no quiero? Entonces todo está resuelto. No quieres. Finalmente es un lado, no la zona media. Estar en el medio cansa porque sabes que debes ir hacia un lado u otro. Actualmente incluso enfrentamos la teoría del excepcionalismo que apunta a que estamos destinados a hacer algo extraordinario. Sin embargo, no acepta la idea de ser promedio porque la considera zona media o estándar de fracaso, y que es mejor permanecer en el extremo inferior porque allí eres menos especial y entonces eso significa que mereces atención. Sin embargo, la inundación de lo excepcional propicia que la gente se sienta peor sobre sí misma,
justo lo que sucede con una persona que enfrenta trastorno obsesivo compulsivo o también llamado TOC, porque sienten que deben ser cada vez más extremos y más radicales y más certeros para lograr aquello que incluso parece una orden del cerebro, con tal de no castigarlos en aquello que más les preocupa. Para quienes tienen miedo TOC social, lo excepcional debe lograrse para obtener valía. Pero una mujer que va sola al cine comprende muy bien que no necesita ser excepcional, que no necesita obtener ni demostrar valía, que escuchará y observará, incluso sentirá todo tipo de elogios por su valentía, porque simplemente ya la tiene, ya la trabajó, la asimiló y la disfruta, pero también todo tipo de críticas que serán solo palabras disipadas por el viento y el tiempo. Es que ella lo ha entendido todo. Incluso que no hay excepcionalidad, no hay un ser mejor que otro, simplemente es ella, para ella, con ella, sin egoísmos, pero sin eufemismos. Le comparto un dato interesante. El trastorno obsesivo compulsivo, también llamado TOC, según la Clínica Mayo de Estados Unidos, se caracteriza por un patrón de comportamientos ritualistas y pensamientos y miedos no deseados que provocan obsesiones y compulsiones que interfieren en las actividades diarias y causan un gran sufrimiento emocional. Suele comenzar en la adolescencia o en la adultez, pero también puede comenzar en la infancia y empeora con el estrés. Además, suele considerarse un trastorno de por vida y puede volverse incapacitante. Algunas preguntas que pueden ayudar para construir una autoconciencia que no provoque el miedo como la antesala a un TOC podrían ser: ¿por qué considero que algo es un éxito o fracaso? La siguiente: ¿cómo estoy eligiendo evaluarme a mí mismo? Y también, ¿bajo qué estándar me juzgo a mí y juzgo a los demás? Mark Manson asegura que una de las claves para ser personas más seguras y felices es dejar de pretender ser positivos todo el tiempo, porque es insostenible. A lo largo de la vida tenemos una cantidad de carajos que nos importan, así que estos deben elegirse seriamente, porque un carajo inevitablemente te va a importar, puesto que supone y atrae tu atención tanto para enaltecerlo como para desecharlo, y provocará sensaciones en ti que igualmente surtirán el efecto de engrandecerse o disiparse. El punto focal es que se llegaría siempre en determinado momento a entender que la vida funciona con valores y parámetros, y constantemente es el parámetro el que provoca el sufrimiento. Por ejemplo, me molesta que mi hermano no me conteste el teléfono. ¿Por qué? Porque me hace sentir como si no le importara, y si somos hermanos, se supone que deberíamos tener una buena relación. El valor implícito es que los hermanos deben tener una buena relación. El parámetro es cómo mido que se da ese valor. Por ejemplo, en este caso, es a través de una llamada telefónica, y como no se dio, hay sufrimiento. El parámetro obliga a calificar algo y a encajonar a que una situación deba darse de una forma para darle valía a quien califica, es decir, al dueño del parámetro. Por lo tanto, entre más parámetros emplees y menos pongas atención al valor, más sufrirás. Manson describe que los buenos valores son aquellos que se basan en la realidad, son socialmente constructivos, son inmediatos y controlables, como la honestidad, versus aquellos que son los malos valores porque son supersticiosos, no son socialmente constructivos, no se basan en la realidad y no son controlables, por lo tanto te causarán sufrimiento. El dolor es universal e inevitable, pero el sufrimiento es opcional. La tarea es simple: olvídate de los parámetros. Amigos, que no les paralicen los miedos y a sus vidas no se asomen los TOCs. Que la culpa sea pretérito, pero la responsabilidad que sea el presente. Porque la culpa resulta de las elecciones que hemos hecho, pero la responsabilidad deriva de las elecciones y las decisiones tomadas.
y las que estamos tomando incluso en este momento y en cada segundo del día. Recuerda que no debe importarte si las cartas que te tocaron jugar no auguran ganar la partida. Sintonízate con la belleza del poder que tienes para elegir o desechar. Esto se trata de entender que existen limitaciones y deben ser aceptadas. Se trata de abrazar los temores, la incertidumbre y las faltas y dejar de huir y evadir. Lo que te propongo es que vueles, hagas, pienses, sueñes, inventes, innoves, ames, que seas feliz y que construyas tu felicidad de mañana y la de todos los días, porque de eso sí eres responsable. Se trata, pues, de que te importe un carajo.